Bueno, buenas tardes para todos, para todas, bienvenidos al Centro Pastoral de la Pontificia Universidad Javeriana. Es una alegría darles la bienvenida a este conversatorio titulado El arte de la contemplación, silencio, presencia y espiritualidad. Vivimos en un mundo que nos invita constantemente a correr, a producir y a estar siempre conectados. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos ¿qué sucede cuando hacemos silencio? Cuando aprendemos a estar verdaderamente presentes y cuando descubrimos que la contemplación no es alejarnos de la realidad, sino una forma más profunda de habitarla. Esta tarde queremos abrir un espacio de diálogo en torno a estas preguntas y más que ofrecer unas respuestas definitivas, buscamos compartir experiencias, reflexiones y caminos que nos ayuden a comprender cómo la contemplación puede transformar nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros y con Dios. Para ello tenemos el privilegio de contar con tres personas que, desde trayectorias y experiencias distintas, han hecho de la contemplación una práctica viva y significativa. Estoy seguro de que sus aportes enriquecerán este encuentro. Permítanme entonces presentarles a nuestros invitados. Contamos con la presencia del padre Luis Felipe Navarrete, miembro de la Compañía de Jesús hace 34 años, doctor en teología del Centro Loyola de París. Actualmente es el decano de la Facultad de Filosofía. Sus áreas de interés en filosofía y teología exploran la relación entre la fe cristiana y la cultura moderna, acompañante de ejercicios, especialmente de estos ejercicios de contemplación. También nos acompaña Juan Francisco Rodríguez, esposo y padre de familia, matemático de la Universidad Nacional, con doctorado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en el área de espiritualidad. Junto con su esposa dirigen la Fundación Silencio y Espiritualidad, a cargo de la Casa Villa Claver de la Compañía de Jesús. Es acompañante de ejercicios espirituales ignacianos y contemplativos, profesor de teología en el Seminario Provincial San Carlos Borromeo. Y nuestra moderadora, Luisa Hernández Izquierdo, es una mujer apasionada por la conexión de las personas, las culturas, los saberes y formas de ver el mundo. Actualmente es la directora de Asuntos Globales en Uniminuto y desde donde lidera iniciativas de internacionalización vinculadas con el territorio y formación en liderazgo. Miembro de la CBX y lleva 4 años practicando los ejercicios espirituales, especialmente los de contemplación. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestros invitados. Tiene la campana. Gracias, Iván. Muy buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, Luis Felipe. Buenas tardes, Juan Francisco. Antes de iniciar, veo algunas caras conocidas, otras menos, y quería simplemente preguntar quién, o para quién este camino de la contemplación o las prácticas contemplativas es algo absolutamente nuevo. Sin miedo, sin miedo. Perfecto. Bueno, me alegra mucho tenerlos aquí porque con un poquito de baño de presencia les cuento que cuando nos sentamos a pensarnos este conversatorio, hablábamos de lo íntimo que es este tema para nosotros. Porque si bien hablamos de muchos temas en otros escenarios, pues hablar de la dimensión espiritual es entrar en un lugar muy íntimo de cada uno de nosotros, y por eso agradezco especialmente como esta apertura a los dos en este espacio, y por eso también queríamos que esta comunidad o este pequeño grupo pues se sintiera igual de íntimo. Entonces, para empezar, me gustaría, Iván nos hizo una muy linda presentación sobre lo que hacemos, pero aquí queremos también enfocarnos en quiénes somos, en ser, y sobre todo en por qué estamos hoy aquí, hablando de esto. Entonces, me gustaría empezar
Luis Felipe, ¿te parece? ¿Por qué estás aquí y cómo este camino te encontró? Bueno, muy buenas tardes, noches para todos. Qué bueno poder estar aquí. Ya Luisa lo dice, esta mañana estuve en una conferencia, en un panel, hablando de la importancia de la encíclica Magnificat Humanitas para la protección de datos y las políticas que se elaboran en torno a eso. Hablé de ideas, de conceptos, del texto de la encíclica, de filosofía, pero esto no es una charla. Para esta noche no preparé ningún texto. Y me siento extremadamente raro hablando de esto, de lo que les quiero compartir, porque es que se trata de mí, de mi propia vida y de alguna manera también, de alguna manera no, es efectivamente de mi intimidad. Con mi comunidad jesuita, yo pues no voy a hacer aquí una biografía, pero de lo que les voy a compartir o lo que les vamos a compartir es algo que está en lo profundo del corazón y de las convicciones personales. Yo con mi comunidad jesuita, yo vivo allí en el Parkway, no es que hable mucho, y en general nosotros los jesuitas somos un poco reservados con relación a nuestra vida espiritual y pues no es que tengamos, ustedes saben que Ignacio de Loyola le pidió al Papa cuando le pidió crear la Compañía de Jesús allá en 1540, no sé si me escuchan bien, ¿atrás me escuchan bien? Le pidió que le diera el permiso a los jesuitas de no rezar, bueno, suena raro, pero de no rezar juntos, de no hacer la liturgia de las horas, porque eso pues iba un poco en contravía de la dinamicidad apostólica y la dispersión que caracterizaba la misión. Entonces, nosotros no es que nos encontremos muy a menudo jesuitas para hablar de nuestra vida espiritual. Y si no con mi comunidad, pues con ustedes menos, aunque los aprecio y conozco a muchos de ustedes. Entonces me siento muy raro, porque yo estoy acostumbrado a dar charlas y hablar de conceptos, etcétera, pero un poco hablar de mí. Entonces, pues gracias por esta oportunidad de exponer. Esta es una auténtica exposición, no la presentación de un tema, sino la puesta de mí mismo, pues en escena. Bueno, quiero decir, buena la pregunta de cómo, no tanto, lo pusiste muy bien, no tanto cómo encontramos esta espiritualidad, sino cómo esta espiritualidad nos encontró. Eso yo lo digo ahora, cómo me encontró. Yo creo que fue hace más o menos 20 años, cuando yo tenía, aunque no parezca, yo hago siesta todos los días, yo tengo 50, entonces a los 30 más o menos comencé a sentir una profunda insatisfacción. Me parece muy importante resaltar la insatisfacción que uno puede sentir con algún aspecto de su vida y en particular con mi vida espiritual. Yo entré a la Compañía de Jesús a los 17 años, salí del Mayor de San Bartolomé y muy bien, y los ejercicios de San Ignacio, el mes en el noviciado, etcétera, etcétera. Yo me ordené a los 30, llegué aquí a la Facultad de Teología, emocionado, hablar de mis teólogos y filósofos y teólogas preferidos. Pero llegó un momento en donde yo sentía que lo que hacía en mi oración personal, de por las mañanas, yo soy más bien diurno, pues no difería en mucho de lo que yo tenía que hacer para preparar mis clases. El momento de oración se convirtió en un momento de profunda, ciertamente, rica y variada, sin duda, reflexión, para hacer preguntas, para comprender los textos, para responder mis preguntas, para hacer discernimientos, para distinguir y nombrar. Eso era mi oración y está muy bien y seguramente para muchos esto que acabo de decir describe la dinámica espiritual, pero yo a mis 30 y pico me sentí cansado de que mis momentos de oración fueran también momentos de reflexión, de pensar y considerar. Sin embargo, no sabía muy bien cómo para dónde ir y recordé a estos de los 30 pequeños ejercicios que algunos jesuitas me habían mostrado cuando yo era más joven, pues 17, 18 años, pequeños ejercicios de meditación zen. En ese momento no hablábamos ni de Yalix, o sea, en los años, a finales de los 90, o de Pablo Dors, o de meditación cristiana, sino de meditación zen, y me propusieron algunos ejercicios. Y yo en ese momento, a mis 20 años, pues los hice, pero porque pues me parecía interesante, los llevaba a cabo,
y cuando volvía a mi vida cotidiana, volvía a mi tipo de oración habitual. Pero a mis 30 recordé esos momentos y esos ejercicios y dije, ¿por qué no retomarlos? Entonces, en primer lugar, quiero decir que hubo una insatisfacción. Me hacía falta en mi oración el cuerpo y la corporalidad. Más que los sentimientos, la sensación, la percepción, porque como les digo, mi oración era muy reflexiva y mental. Y pues me acordé que en este tipo de meditación, aunque era la meditación que había aprendido, pues tenía yo que estar mucho más atento al cuerpo, al presente, a la respiración, en el que había que acallar un poco los pensamientos, etc. Bueno, a veces la gente usa la palabra diosidencia para valorar el hecho de que se encuentran diversas situaciones y circunstancias. En ese momento conocí a un autor del que quiero leer un parrafito, porque ya digo por qué quiero hablar de él un momentico en esta charla. El subtítulo de esta conferencia dice: inspirados en la experiencia espiritual de Franz Jalics, jesuita húngaro. Ya Juan Francisco nos hablará de él, pero quiere decir que yo conocí allá en mis años 30 a un alemán llamado Karl Friedrich Graf Durkheim, un alemán que durante la Segunda Guerra Mundial se fue a Japón y conoció el budismo zen. Y tiene varios escritos. Fue yo creo que uno de los que trajo el budismo zen a Occidente en este librito Meditar, ¿por qué y cómo? Y le leo un parrafito que me parece, va a sonar como banal, como ordinario, pero creo que este tipo de cosas comenzó a cautivarme, no solamente cognitivamente, sino también experiencialmente. Dice este autor que meditar es un ejercicio iniciático. ¿Y qué es iniciar? Iniciar es abrir la puerta del misterio. Nosotros mismos somos ese misterio en nuestro ser esencial, ya que es la manera en que la vida divina vive en nosotros y en todas las cosas, y que tiende a tomar forma en el mundo a través de nosotros. La meditación es el contenido de esa experiencia. Suena muy raro porque ¿qué acaba de decir? Que Dios está en nosotros. Algo tan ordinario y cotidiano que desde mi infancia venía escuchando. Pero yo creo que no había, no sé si decir comprendido, de pronto no había experimentado. Y en los momentos de meditación silenciosa comenzó este tipo de afirmaciones que no son propias del budismo zen, son absolutamente cristianas. Comencé a experimentarlas y a encarnarlas. Bueno, y quiero terminar esta respuesta a la primera pregunta leyendo, comparando, si se quiere, contrastando este parrafito que acabo de leer de Durkheim con este otro de Franz Jalics en su libro famoso Ejercicios de Contemplación. Cuando leí esto me sentí profundamente identificado con mi itinerario en la compañía de Jesús y con mi momento presente. Él hace aquí, voy a leer un parrafito, él hace aquí una reflexión, Franz Jalics, sobre la conversación de Jesús con el joven rico. Ustedes se acuerdan, ya en Mateo viene un joven y le dice: dinos, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y la respuesta primera de Jesús es, palabras más, palabras menos, cumple los mandamientos, sé bueno. Y después el joven se queda como pensando, ¿y no hay algo más? Y sabemos lo que Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Fíjense la interpretación que hace Franz Jalics. Entonces, imaginemos, dice Jalics, que el joven no le pregunta a Jesús cómo puede ganar la vida eterna, sino cómo puede hacer ejercicios, ¿no? Los que tantos hemos hecho, yo creo. Bueno, en este caso Jesús le diría: medita sobre el sentido de tu vida, repasa los pecados de tu pasado y conviértete al camino de los mandamientos. Luego, toma el Evangelio, medítalo
y avanza de virtud en virtud. Ocúpate de la transformación de tu carácter y profundiza en tu psique, con el fin de afrontar los conflictos que vives inconscientemente. Si tienes que optar entre dos o más alternativas, hazlo, ponderando argumentos y observando tus emociones interiores de consuelo y desconsuelo. El joven rico replicaría: Señor, yo hago todos los años este tipo de ejercicios. ¿No hay nada más? Jesucristo podría responderle entonces: voy a mostrarte un camino más exigente. Vende tus pensamientos, reflexiones y temores. Vende asimismo tus desvelos, decisiones y actividades. Regala tus deseos, tus imágenes, tus representaciones. Y solo cuando ya no encuentres en la oración a la que estás habituado apoyo alguno al que agarrarte, solo cuando te sientas impotente, entonces ven y permanece, pobre y desnudo, en mi presencia. Bueno, les dije que iba a hablar de mi intimidad y he leído libros, textos de autores. Pero creo que me comprenden, esto que he compartido forma parte profundamente de mis convicciones y de mi intimidad. Entonces, bueno, gracias por la oportunidad de compartir esto. Me hiciste acordar mucho de cuando yo inicié, o sea, cuando yo sentí ese primer llamado, que también fue a través de la meditación, pero ni siquiera fue ni leyendo, ni yendo a un grupo budista, sino fue yendo a el gastroenterólogo. Porque tenía problemas del estómago y mi gastroenteróloga justamente me dijo: yo creo que tú necesitas aprender a respirar y a reconocer tu cuerpo, porque todo eso está conectado. Y me invitó, o sea, me recomendó una persona que me estuvo enseñando desde eso cuando empecé a sentir el cuerpo, hacer conciencia de que existía, porque a veces uno ni siquiera es consciente de lo que le pasa. Y 6 años después me encuentro indagando, porque obviamente solo empecé a conectar con la espiritualidad que vivía en ese momento, con una página que se llamaba Silencio y Espiritualidad. Me pude buscar, como muchas veces hago, investigando cosas. Y me encontré con un lugar que luego fui, que queda en Turbaco, Bolívar. Y me encontré a este maravilloso hombre que se llama Juan Francisco. Y este lugar, hay una parte donde dice: es un rinconcito para los gozos del alma. Yo creo que eso es, y eso ha sido para mí Turbaco. Entonces, Juanfran, quiero preguntarte ahora a ti, ¿por qué estás hoy acá? ¿Y cuál fue la coincidencia tuya con este camino? Mi camino lo tendría que ubicar con una frase que me dijo un jesuita, a quien la gratitud hacia él sé que me acompañará hasta la eternidad, porque me dio una frase que fue muy definitiva para mi vida. Me dijo: mire, si usted quiere hacer eso que quiere hacer en su tesis, lo primero que tiene que hacer es, tiene que salir de esta oficina y vaya al centro pastoral y se inscribe en los ejercicios espirituales. Yo, bueno, sí, yo supe que hay 3 días, de 8 días, yo creo que pronto 3. Y me dijo esta frase, no es una frase que yo repito mucho, pero me dijo: ¿qué va a ir a 3 días? Eso no sirve para nada, váyase toda la semana. Yo dije: bueno, sí, Señor, con la obediencia. Yo creo que esa ha sido como una lección importante. Y mi experiencia en el camino contemplativo está intrínsecamente vinculada con la experiencia de los ejercicios de San Ignacio. Y yo creo que en ese sentido pensaba ahorita como en un camino en 3 tiempos, que son los tiempos de los ejercicios al final. Bueno, habría que meter el cuarto ahí, pero bueno. El primero, la redención.
porque en los ejercicios, en todo un proceso que fue largo, extenso, eso no fue esa semana, sino eso arrancó algo, una experiencia de ejercicios de mes que se hizo durante un año. Me fui, me iba cada unos meses, 8 días, y seguía en la vida corriente y esto. Y yo creo que lo atesoro como la experiencia más significativa de todo el conjunto de experiencias que he tenido en mi vida. Y fue sobre todo darme cuenta la cantidad de muerte que había en mí. Eso fue muy revelador y fue muy duro, pero muy bondadoso. Como el sepulcro de Lázaro, ¿no? Tiene unas cosas como tapadas, y entrar y encontrarse con la putrefacción de la propia miseria, olerla, conocerla. Yo creo que el segundo acto es la elección, que viene en ese proceso, en una experiencia muy puntual, en la que junto con mi esposa nos llega en un paseo, no en un paseo espiritual, digamos, no en un retiro, ni un paseo de amigos. Estamos en una montaña a las afueras de Tocancipá y nos llega un conocimiento muy claro de la muerte, de que nos vamos a morir. No por una circunstancia, ¿no? Sino sencillamente, yo creo que lo que Ignacio llamaría conocimiento interno de la muerte. Y qué bondadosa fue esa experiencia, qué liberadora. Yo creo que fue fantástico darme cuenta de eso. Porque todo lo que parecía valioso que no lo era, de un solo tajo, se cayó. Y ahí como este llamado y esta lección de hacer lo que hacemos, ¿no? Algunas personas nos han dicho, ay, qué bonito el sueño que ustedes tenían. Yo, no, esto no era mi sueño era tener un televisor de 65 pulgadas y tal vez una camioneta o algo más banal. Esto no era mi sueño, esto fue una cosa que me encontró. ¿Qué tanta libertad ha habido en eso? Yo me he preguntado eso y a veces creo que muy poca. Fue como una violación de la gracia. ¿Qué iba a decir? No. Oh, qué mérito, es que como tuvieron tanta fe. No, ningún mérito. Es como la fuerza de la gracia que... ¿Quién se puede resistir a eso? Entonces ahí la libertad, siempre me ha quedado esa pregunta. Y luego el tercer acto es la contemplación, como parte del mismo camino, del mismo itinerario de los ejercicios espirituales. Y llega en Granada, España, estoy escribiendo mi tesis de doctorado y bajo tal vez el segundo día de estar en la biblioteca, una biblioteca de 8 pisos de libros. Y me encontró ese libro a mí, una estantería ahí. ¿Qué es esto? ¿Ejercicios de contemplación? Lo abrí, me senté en el piso de ese estante y algo me atrapó ahí. No sé, fue como un amor a primera vista, algo es como, y esto lo volví a poner en el puesto y después no me acordaba dónde estaba, ni cómo se llamaba, pero sabía que ahí había algo y me volvió a salir al encuentro de ese libro. Otro día estaba buscando otra cosa, este era el libro. Y en ese momento hablé con quien era mi acompañante espiritual, un jesuita llamado Ramón Correcher. Y le dije, oye, yo quiero hacer ejercicios. Y él me dijo, no. La primera vez que yo pensé que me iba a decir, ya, súper. No, me dijo, no. Tú acabas de hacer ejercicios. Eso ya es gula. Sí, usted acaba de hacer ejercicios. Es una experiencia muy robusta que usted ha tenido que se va a poner a hacer ejercicios otra vez. Yo le dije, pero mire, me encontré esto. Bueno, arranque por ahí, suavecito. Y yo creo que ese texto ha sido también muy decisivo, un texto muy simple que me acompañó durante la experiencia del doctorado. Yo creo que mucha gente recuerda el doctorado como una experiencia muy ardua y muy dura, y para mí fue muy gozosa, porque podía pasar mis días leyendo ahí a Santa Teresa, a San Benito. Yo decía, qué maravilla esto. Y luego llegaron los ejercicios de contemplación en ese momento y aconteció como un milagro, que fue el milagro de la perseverancia, porque yo no me he caracterizado por ser un hombre disciplinado, sino más bien todo lo contrario, inconstante,
perezoso, mediocre. No va aquí por falsa humildad, sino... Bueno, aquí está un amigo mío del colegio que lo puede atestiguar desde esas épocas. Vago, todo, ¿no? Pero hubo algo ahí que me atrapó y que me atrapó de una forma muy misteriosa. Y bueno, y ha sido este llamado a compartir con otros la simpleza y la bondad de este camino contemplativo. No mencionaste el nombre del libro ni el autor. El libro de los ejercicios de contemplación de Franz Jalix, sí, fue ese el texto que... Bueno, yo ese libro no solo lo he leído, sino que uno ese libro no lo lee, uno lo habita, lo siente y lo degusta. Y hace un año exactamente tuve la coincidencia de estar en un viaje de trabajo en Argentina y alguien me dijo, tienes que ir al Museo de Casa de la Memoria. Tienes que ir, me insistió muchísimo. Entonces dije, ok, voy a ir y me llevé a una amiga, una colega. Y eso es un museo vivo, es decir, es una casa donde ocurrieron pues, todos las atrocidades que se dieron durante la dictadura. Y yo estaba caminando por los pasillos y llego al tercer piso, porque es el piso de los encapuchados. Y yo empecé a llorar. Yo dije, aquí estuvo Jalix. ¿Sí? Jalix es el autor y es, digamos, que esta persona que escribió los ejercicios de contemplación que yo venía degustando y justo coincidencialmente estoy en ese lugar, además viviéndolo desde esa perspectiva histórica. Y yo quiero que tal vez Juanfran nos cuentes un poquito quién fue él y cuáles fueron como esas experiencias que él tuvo, así un poco como lo que yo acabo de anunciar, que lo inspiraron a escribir este libro. Yo diría que lo primero es que la figura de Jalix hay que ubicarla en un movimiento más grande que es una renovación de la vocación contemplativa de la Iglesia. Y una renovación que arrancó en el siglo XX con figuras muy prominentes, que fue como si se hubieran encontrado un tesoro escondido dentro de su propia casa. Y esto en la tradición benedictina, en la tradición cisterciense, con figuras pues muy importantes como Thomas Keating, Thomas Merton, incluso antes, en la tradición benedictina con John Main, tal vez por hablar de algunos de los más destacados, y en la tradición ignaciana Jalix. Creo que Jalix es como la cuota ignaciana dentro de ese movimiento más grande. Y eso tiene una tonalidad, porque las espiritualidades en la iglesia son eso, son como unas tonalidades. Y yo creo que así como hay una tonalidad cisterciense, hay una tonalidad jesuítica o ignaciana, digamos. Y en ese ámbito, pues yo creo que Jalix no hizo otra cosa, que esto es algo que a mí me parece importante aclarar. No es como, bueno, ya superados los ejercicios ignacianos, ahora es otro tema. No es otro tema, es un zoom a un pedacito de los ejercicios espirituales, que es además en la parte final de los ejercicios espirituales. Particularmente en dos elementos, que es la contemplación para alcanzar amor, que es el punto de los ejercicios donde desaparece la representación en la oración. Hay gente que se pregunta, ¿y dónde queda Cristo que ha estado tan presente en la contemplación para alcanzar amor? Pues se sustituye la representación de Cristo por la presencia de Cristo real en todas las cosas. Jalix fue un jesuita de origen húngaro que su vida estuvo marcada por dos experiencias muy límites. La primera siendo prestando el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, está en una guarnición y son bombardeados por las fuerzas aliadas y él siente que va a morir y entra en un estado de angustia que rápidamente se vuelve en un estado místico de mucha luz.
y de mucha libertad. Y luego, después, trabajando con la compañía en Argentina, se presenta una situación donde el entonces provincial Bergoglio tiene que llamar a los jesuitas al colegio mayor y él y otro compañero desatienden un poco, se sienten comprometidos a quedarse con la parroquia en el barrio en el que están y son secuestrados y torturados durante varios meses. Y Yalix ha dicho en su biografía que ese momento de estar amarrado de manos y con un ciclo además muy doloroso, porque rápidamente les dicen, no, qué pena, no era con ustedes, todo bien, eso ya prontico. Y ya prontico él piensa, bueno, ya el viernes nos sueltan. Y llegó el viernes y no lo soltaron. Y se llegó la semana siguiente y no lo soltaron. Y llegó la semana siguiente y no lo soltaron. Y llegó la semana siguiente. Y en ese estado tan límite de la psique y del corazón, es cuando él siente que profundiza en su experiencia de la práctica. Tuvo un legado muy importante. La gente para ir a estar con él tenía que hacer años casi, incluso estaba llena su casa, siempre gente que quería ir y servir y estar con él. Y he podido hablar con algunas personas que fueron acompañadas por él y todos me han dicho que sienten que estuvieron delante de un santo. La primera vez que estuve con Javier Meloni en los ejercicios, hubo un día que, rompiendo un poco el protocolo del acompañamiento, siempre muy centrado en la experiencia, le dije, ay, pero cuéntame un poquito cómo fue, cómo era estar con él, ¿no? ¿Cómo? Me dijo, era un hombre completamente transfigurado. Muere, que eso pasa muchas veces, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Carlos de Foucault, que era un curita por allá perdido en el desierto, que no convirtió a nadie y que lo mataron y ahí se quedó perdidito. Y luego, después de muerto, fraternidades, monjas, curas, laicos, comunidades. Yo creo que algo así ha sido también el legado de este hombre, que después de muerto también ha hecho un aporte a la espiritualidad de la Iglesia desde una raíz ignaciana. Me parece que esa sería como una de las claves de esto. Gente que dice, no, es que yo hago mi oración ignaciana y luego hago mi oración de contemplación. No es, creo que no va por esa línea, no es como que, no, creo que a veces esa es una mirada muy estrecha de lo que es lo ignaciano. Y me parece que hay una perfecta continuidad entre el camino de los ejercicios de contemplación y la propuesta original de Ignacio de los ejercicios espirituales. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Porque cuando preparamos esto dijimos, bueno, esto también es conversatorio, no charla o panel, entonces quiero decir algo y después me haces la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo contigo con que no es necesario ni teóricamente ni en la práctica plantear una dicotomía entre los ejercicios de San Ignacio y los ejercicios que él propone, las contemplaciones y meditaciones y esta oración contemplativa. La palabra contemplación es ambigua, es equívoca, o mejor dicho, no es unívoca, tiene muchos significados. En la tradición ignaciana sabemos contemplación implica desarrollo de la imaginación a partir de los textos bíblicos, aplicación de sentidos, etc. Aquí se llama oración contemplativa y bueno, Yalis tiene otro librito que se llama sobre la oración contemplativa, Sí, en fin. sí. Él dice, bueno, aquí yo estoy proponiendo, es una oración meditativa, es silenciosa, aunque bueno, hay una práctica y ahorita más adelante podemos hablar de en qué consiste la práctica, de eso no hemos hablado todavía, de esta oración contemplativa. O sea, es distinta. Pero quiero decir que lo que yo he aprendido es que nuestras prácticas de ejercicios espirituales, las que proponemos y acompañamos a las personas, sí deberían tener un mayor énfasis en el silencio y en la corporalidad, porque no siempre es evidente. En la Universidad Javeriana, no sé si de pronto al final Iván lo dirá para promover, se han hecho 2 experiencias de ejercicios de contemplación. El año pasado una duró 3 días y este año otra, 3 días. Y pues sí, son los 3 días ahí en silencio, etcétera, con unas pequeñas instrucciones sobre el cuerpo y el silencio.
Y yo creo que vamos viendo, los que hemos acompañado esa experiencia, que la idea no es que entonces se desarrolle, por un lado, los ejercicios de contemplación, meditación silenciosa, y por otro lado, los ejercicios ignacianos. Yo creo que sí hay un mutuo enriquecimiento, pero que todavía nos toca trabajar en ello, incluyendo mucho más el silencio. Nosotros a veces cuando damos puntos de oración, son unas charlas, unas homilías larguísimas, casi que el que da los puntos hace ya la oración por el que va a orar. Y luego la corporalidad. Por ejemplo, si hemos estudiado el libro de los ejercicios espirituales, Ignacio escribió allí muchas anotaciones, es la palabra, y adiciones. O sea, no solamente son los puntos de la oración, sino que le da muchas instrucciones al que va a acompañar ejercicios. Y muchas de estas instrucciones tienen que ver con el cuerpo, con el silencio, con el espacio que uno recrea para poder llevar a cabo ciertos tipos de oración. A mí me parece que ese tipo de adiciones y anotaciones han quedado un poquito guardadas, sobre todo cuando damos puntos o hablamos de los ejercicios ignacianos. Vamos de una a hablar del principio y fundamento, del pecado, de Cristo, etc. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo lo veo más como tarea y desafío. Listo, ahora sí me puedes hacer la pregunta. O si quieres decir algo. No, ya. No, porque hay que salir antes de las 11 de la noche, cierto, creo que ya a esa hora nos... No, pero dijiste algo, Luis Felipe, pues mencionaste varias veces el silencio. Y yo creo que hablamos muchas veces del silencio, y pues yo lo he vivido como un camino de autoconocimiento e incluso de transformación. ¿Qué piensas tú de esa afirmación, Osado? Bien, si algo he podido conocer de mí a través de esta oración y que también conocerán ustedes, los que la han practicado, eso también, este conversatorio es una invitación, o sea, sí, vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, pero la idea es promover, invitar a que hagamos el ejercicio, a que esos 5 minuticos que hicimos al comienzo, no sé cómo se sintieron, ojalá se hayan sentido incómodos, ojalá hayan pensado, ¿esto cuánto va a durar? ¿Esto cuándo va a empezar? Ojalá, porque eso es lo que yo he descubierto en términos de conocimiento a través del silencio. He podido ver, sin juzgar mi ego, mi yo, el que busca aparecer todo el tiempo, el que quiere estar en el centro de atención. Eso he podido ver, pero sin culpa, reconociéndolo y aceptándolo. Este tipo de oración no implica de ninguna manera ni represión, ni negación, ni siquiera lucha. Si uno, durante los tiempos de meditación, se descubre luchando en contra de, pues todavía tiene que un camino largo por recorrer, por decirlo así. Pero sí se trata de reconocer al ego y al yo y ponerlo en su justo lugar. Mi ego tiene un lugar, mi ego tiene derecho a ser. Y mi ego significa mis deseos, mis frustraciones, mis temores, mis anhelos, mis vacíos, mis preguntas. Mi. Tiene derecho a ser, pero no en el centro. ¿Qué aparece en el centro? No sé cómo decirlo, pero puedo decir que es Dios. O el ser, o como diría Durkheim, el ser esencial. La vida plena está en el centro y el yo tiene allí su lugar. Entonces yo, en términos de autoconocimiento, suena como raro porque pues he descubierto a mi propio yo, pero sin culpa y sin juzgar. Y lo segundo, en términos de autoconocimiento y ¿qué más dijiste? Y transformación a través del silencio. Miren la paradoja de lo que implica la voluntad y el querer en este tipo de prácticas. Yo quiero, lo que más anhelo en mi vida, y yo creo, como dice la canción de los Beatles, all you need is love. ¿Qué es lo que busco, lo que anhelo? O lo que anhelamos. Comunión plena con Dios, comunión plena conmigo, con los demás, con esta creación tan bella. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que anhelo.
Y sin embargo, lo que he descubierto en esta práctica de oración es que no lo alcanzo a través de o a punta de fuerza de voluntad. Curiosamente, lo que más deseo no lo puedo lograr luchando, planeando, diseñando esquemas, elaborando puntos que deba seguir o pasos. Eso que anhelo lo consigo cuando me abro, cuando me suelto, cuando me aquieto. Me dejaste pensando en algo que escuché hace unas semanas en una entrevista que hablaba como de la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Decían que las emociones son muy biológicas, que también las tienen los animales. Entonces el miedo, la tristeza, la alegría, mientras que los sentimientos son más mentales. Entonces uno los desarrolla y dice, lo manejo con la mente, mientras que las emociones pues se observan y se dejan estar. Y así se redimen, como lo dijo Juan Francisco hace un momento. Y a mí sí que me costó enfrentarme con el miedo. A veces me encontraba yo con mi banquito dando vueltas y evitando, y me iba y me tomaba un té y daba vueltas y decía, no me quiero sentar, pero era porque qué incomodidad. O sea, no quiero sentir esta emoción otra vez, día tras otro. Juanfra, ¿tú tienes algo que quieras aportar sobre el silencio como ese camino de autoconocimiento y transformación? Sí, solo decir una cosa y es que lo que hacemos cuando callamos es ponernos en las manos de Dios. Solo eso. Las manos es un decir, no un antropomorfismo al final, pero es entregarnos ahí. Hay un Thomas Keating, un gran referente de la práctica contemplativa, muy sabroso de leer, pero precioso de escuchar. Hay muchas de sus charlas en YouTube. Es más lindo, hay personas que pasa al revés, que es mejor leerlas que escucharlas. Con él es mejor verlo que leerlo. Y él llama a la oración contemplativa la práctica de la terapia divina, porque vamos y nos situamos ahí, y eso nos redime sin que tengamos que hacer nada más que ponernos en las manos de Dios. Que es lo único que no hay que hacer, lo que hacen mis perritas cuando las llevo al veterinario, que quieren morder la mano que las está intentando curar. Si uno tiene una costilla rota y va al médico, dice, ay, me duele. ¿Dónde le duele? Pues lo primero que va a hacer es tocarle a uno ahí. ¡Ay! Entonces yo creo que pasa un poco eso, que en esa práctica es como si Jesús fuese posando su mano sobre lo que somos, y es eso lo que redime, no el esfuerzo, no los propósitos, Dios mismo. Cuéntanos cómo es la práctica. Muy bien. Una forma, hemos estado hablando un poquito de las consecuencias y los resultados, pero ¿cómo es? Yo creo que antes de la forma, que sería el cómo, a mí me parece muy importante como el fundamento, que es lo que hacemos en esta forma de orar. Y lo entiendo a partir de 4 verbos. El primero, acoger. Como a Dios no lo podemos alcanzar ni conquistar, a Dios solo lo podemos recibir. Toda la vida espiritual, la práctica que sea, pero pues también esta, tienen como único horizonte ensanchar en nosotros la capacidad de recibir y acoger. Y ese proceso de acogida pasa necesariamente por acogernos a nosotros. Todas las luchas y todas las cosas
todos los momentos incómodos y todas las prisas y todas las evasión y todo eso, pasa de un acto de rechazo de nuestra propia experiencia. Y no hay un camino de acoger a Dios que pase por no acogernos a nosotros mismos. Tiene que ser, la misma historia, es aprender a recibir. La receptividad es posible solamente en un corazón humilde. Y recibir es lo más difícil de todas las cosas que hay en la vida. La gente cree que lo difícil es dar. No. Dar es facilísimo. Al lado de recibir es donde está el reto. El reino ya está presente. Somos, de alguna manera, el reino. Somos la vid que es en nosotros. Solo podemos recibir. En ese sentido, esta práctica es el ejercicio de la humildad. La humildad es el músculo de la receptividad. ¿Sí? Me gusta pensarlo en clave de los del entrenamiento funcional, que no trabaja como el músculo como tal, sino la función, ¿no? Pararse, levantarse del piso. La función de la vida espiritual es la receptividad. Y el músculo de la receptividad es la humildad. Entonces el primer verbo es acoger. El segundo verbo es ofrecer. ¿Qué hacemos? Nos ofrecemos a Dios. ¿Qué hacemos cuando oramos? Ya no estamos buscando algo para mí. Yo hago esto porque termino muy tranquilo. Yo hago esto porque me da mucha claridad. Yo hago esto porque me ayuda a combatir el estrés. Yo hago esto porque... No es lo estoy buscando mi bienestar. Eso es lo de menos. Hago esto porque me ofrezco a Dios. ¿Qué le ofrezco? Mi tiempo, primerísimamente. Al ofrecer nuestro tiempo, ¿qué ofrecemos? Todo lo que somos. Por eso San Ignacio, cuando arranca la fase contemplativa de los ejercicios, en el primer punto de la contemplación para alcanzar amor, que es donde inicia la vida contemplativa, dice, voy a decir esto ofreciendo todas mis cosas y ofreciéndome a mí mismo con ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Ofrecernos. Y ofrecer es muy importante porque ofrecer purifica las dobles agendas que tenemos con Dios. Estamos buscando a Dios, pero debajo del brazo llevamos ahí una agenda muy oculta de unas segundas y oscuras y sombrías intenciones. Y por eso la ofrenda todo lo purifica, porque en la ofrenda no hay que hacer nada bien, ni hay que lograr nada. La ofrenda solo se entrega. No tengo que hacerlo sin distracción. Estuvo mal, no, yo no sé hacer esto porque me distraigo mucho. No pasa por ahí. Donde incluso hay más valor de la ofrenda, cuando cierro mis ojos y me meto en un universo de paz, o cuando me resulto insoportable y digo, ¿cuándo va a sonar este reloj? ¿Cuánto habrá pasado? Ya debe ser 20 minutos y miro y van 6 minutos. Ahí se purifica la intención de ofrecernos a Dios. Ofrecemos nuestro tiempo, que es lo único que tenemos. A mí me parece muy paradójico que pasemos diciendo que no tenemos tiempo. Y luego, entonces, ¿qué tiene? Entonces me dice, es que no tengo tiempo. ¿Y usted qué tiene entonces? Lo único que tenemos es tiempo. Y no sabemos cuánto. Lo único que le podemos ofrecer a Dios en ese sentido es el tiempo y la atención. Nuestra ofrenda es una ofrenda de atención, que no está buscando el bienestar, sino que lo que quiere es entregarse para poder rendirse, terminar de entregarse a Dios.
Jesús en el Evangelio de Juan dice que si creyéramos ya tendríamos vida eterna. O sea que si no vivimos de la plenitud de la vida, es porque en el fondo creemos, pero hay un pedacito que no termina de creer. Nos reservamos por si las moscas. Sí, muy chévere el Señor y todo, pero por si las moscas, ahí no están los zorritos, por si acaso, porque también uno tiene que ser realista. No, ¿qué tal si solo me entrego? Entonces, una ofrenda. Luego, la operación. ¿Cuál es la operación de la práctica contemplativa? Percibir. ¿Qué es percibir? Atender lo que recibimos de la realidad a través de nuestro cuerpo, a través de los sentidos. Esto es profundamente ignaciano. Atender nuestros sentidos, porque el cuerpo tiene una facultad muy especial y es que el cuerpo siempre nos ubica unívocamente en las coordenadas espaciotemporales del aquí y el ahora. La mente es muy buena para ir, volver, viajar, pasado, futuro, inventarse problemas del futuro para resolverlos, inventarse peleas que no han ocurrido para estar preparados para ellas, repasar las peleas del pasado para volver con una mejor frase. Ay, debía haber dicho. No, la mente se desplaza mucho, pero el cuerpo no. Cuando sencillamente escuchamos, que es además el mandamiento que Jesús dice es el más importante de todos, toda esa retahíla arranca con esa frase: Shema, escucha. Quedémonos ahí, escucha. Hay una beata Madeleine de Brel que tiene una frase que es: no te esfuerces en hacer silencio, simplemente escucha. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Percibiendo como un acto de atención y de ofrenda a Dios. ¿Y cuál es el cuarto verbo? Yo creo que donde está el meollo de la práctica. Retornar. Retornar. El camino a Dios es un camino de retorno. A Dios estamos regresando. Estamos en Él, pero estamos regresando a Él. Esa es la trama de la vida. Uno a veces cree que la trama de la vida son otras cosas, que el trabajo. No, la trama de la vida es cómo Dios nos está llevando de regreso a Él. Cuando nos sentamos a percibir nuestra respiración, a percibir las manos o a escuchar, vienen también pensamientos de diversa índole. ¿Y qué debemos hacer frente a ellos? Sencillamente soltarlos y regresar. Y en esa simpleza, en esa humildad radical de la práctica, que solo suelta y regresa, con simpleza y con diligencia. Retornar es un acto de fe. Porque si yo estoy ahí sentado pensando, uy, miércoles, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la luz que no va a alcanzar? Y entonces si hago esto y digo, me fui y regreso, suelto eso pide fe, pide amor, pide esperanza y regala fe, y regala amor, y regala esperanza. Retornar es la renovación de la ofrenda. Es cada vez que retorno, sin decirlo, afirmo: aquí estoy. Esa es la respuesta en la Biblia de los profetas, de la Virgen. Heme aquí. ¿Dónde? Aquí. Aquí estoy. Entonces, la ofrenda se renueva cada vez que retornamos al presente. Y es un acto también de humildad y de obediencia. La imagen que tengo para expresar esto es cuando le digo a mi hijo Jacobo, que tiene 10 años, por ejemplo, vamos a salir de la casa y le digo: hijo, tráeme
las llaves de la camioneta que están en el cuarto. Y pasan 5, 6, 7 minutos, no ha vuelto. Entonces digo, bueno, ¿qué le pasó a este man? Entonces entro y me lo encuentro jugando con unos carritos o alguna cosa. Se fue a hacer esa tarea y está en otra cosa. Entonces entro y digo, ¡hey! ¡Ah, papá! Perdón. ¿Sí? Con presteza. Esa reacción de mi hijo es muy bella porque es una reacción de reverencia. ¿Verdad? Sí. Ah, sí, perdón. Y retornar, además, tiene que ser simple. A mí me gusta cuando enseño la práctica decirle a la gente, retorne con una sonrisa. Porque es muy distinto decir, ah, me fui otra vez, a decir, aquí estoy. Aquí vuelvo. Retornar es un verbo de la pobreza espiritual. Porque puedo soltar lo que sea que esté pensando y volver y lanzarme desnudo al abismo del presente. Y exponerme ahí, y entregarme ahí, y rendirme ahí. Entonces yo creo que esta práctica tiene su fundamento en eso. Va a recordar los verbos: recibir y acoger, ofrecernos, percibir y retornar. Luego no sé si quieras tú ahora contar un poquito más del cómo, de la práctica, de las anclas y esto, pero bueno, esto es lo que les quería compartir, creo yo. Yo creo que vale la pena ir cerrando para dejar 10 minutos al final y ponerlo en práctica. Creo que a veces uno habla de las cosas, pero cuando las experimentas, como uno no habla de Dios, ni dice que cree en Dios, no lo experimenta. Entonces podemos dejar un espacio para eso al final. Y mientras hablabas, me acordaba de varias cosas. Uno, cuando voy a Turbaco, la última vez que fui a Turbaco, Juan Francisco me dijo, hoy vas a dormir todo el día. Yo, ¿cómo así? No, ¿me voy a sentar? Digo, no, hoy tu tarea es, ahí hay una piscina, acá están los árboles, y vas a dormir. Y a veces uno no se da cuenta de la importancia del descanso. Y eso me lleva a un libro que me dieron de Navidad, que se llama Vida Contemplativa, y no he podido terminar de leer, me ha parecido muy filosófico, lo tengo que decir. Pero él hace un elogio a la inactividad y justamente también como una especie de crítica a esta sociedad en la que estamos del afán, del rendimiento, que lo vemos todo el tiempo, en el día a día, más en una ciudad como Bogotá. Y quiero cerrar tal vez reflexionando un poco de eso, y es cómo esta práctica, porque hemos hablado mucho de cómo nos transforma, cómo nos conocemos, pero de qué forma esta práctica pues genera algún tipo también de transformación en el tipo de vida y en el estilo sociocultural que tenemos hoy en día. Entonces, Luis Felipe, Ay, verdad que por favor. sí, el libro al que hace referencia Byung-Chul Han. Es que es un coreano, surcoreano, que realmente ha desarrollado todo su trabajo en filosofía en Alemania. El otro día Petro lo intentó nombrar, pero es que también es difícil. Byung-Chul Han. Escribió otro libro que me ha encantado. Yo no he leído el de Vida Contemplativa. He estado leyendo este titulado Sobre Dios. Yo sé que, y es una meditación a partir de los trabajos de una filósofa francesa muy impactante, Simone Weil. Yo sé que a los amantes de Simone Weil no les gusta mucho este libro porque pues él no está haciendo un trabajo exegético de Simone Weil, sino que a partir de ciertos textos insiste pues es un crítico de la cultura capitalista, poscapitalista, y me parece que
esta práctica meditativa tiene efectos transformadores en la vida social, cultural, tiene efectos políticos. De esto no hemos hablado mucho. Una de las objeciones que se hace a veces a este tipo de prácticas, que yo creo que son objeciones desde fuera, como la gente que ve que allá se reúnen y se sienten dizque a sentar y a respirar, y entonces ¿por qué no salen a transformar o a luchar por las injusticias? A veces se da esa crítica. Bueno, algo de razón puede tener, pero vale la pena abordar la crítica a partir de la pregunta. ¿Tiene efectos políticos, transformadores, social y culturalmente este tipo de prácticas? Yo creo que sí. Permítanme que les lea 2 breves párrafos. Es el párrafo con el que abre Byung-Chul Han este libro sobre Dios, pero va en la tónica también de los libros que él ha escrito. Gracias a Dios, pues él escribe, esos son como ensayos, entonces se leen en un fin de semana, bueno, más o menos, pero con unos vinos encima, entonces. Entonces, fíjense lo que dice Byung-Chul Han. Aquí va a ser no va a hablar de Yalix ni de la meditación, pero creo que esto de lo que hemos hablado, pues atiende perfectamente a estos diagnósticos de la cultura que hace. Dice así: la crisis actual de la religión no puede atribuirse sin más al hecho de que ciertos contenidos de la fe hayan perdido su validez. O sea, no es solo cuestión de que ya no dejamos de creer, no sé, la Trinidad, la resurrección, de que ya no creamos en Dios o de que la iglesia haya agotado toda su credibilidad. Está diciendo, la crisis de la religión o de la fe no es esa. Más bien, habría que explicarla por una serie de razones estructurales de las que no somos conscientes, pero que son responsables de la ausencia de Dios. Entre ellas se encuentra, y fíjense el diagnóstico que hace, radica entre ellas se encuentra el declive de la atención. La crisis de la religión también es, por tanto, una crisis de la atención, una crisis de la vista y del oído. No es Dios quien ha muerto, sino el ser humano al que Dios se revelaba. Y otro parrafito breve más adelante dice, la digitalización acelera enormemente la puesta a disposición total de la realidad. Piensen en sus celulares y en lo que gracias a ellos podemos hacer. Nos acostumbra a que todo sea inmediatamente alcanzable, disponible, calculable y consumible. De ese modo, debilita la atención. Ciertas actitudes del espíritu que, como la espera o la paciencia, nos darían acceso a lo indisponible, yo creo que puedo decir a Dios, se están desmoronando. La espera o la paciencia. Y en ese sentido, creo que este tipo de prácticas tiene efectos transformadores no solo en la vida personal también, sino en la vida social y política. Todos recordamos, creo, la parábola del buen samaritano, ¿sí? Aquel que dio al herido, al malherido en medio del camino, el único que paró y se detuvo. Los otros dos, el levita, alguien decía el jesuita, bueno, y el otro y el sacerdote, siguieron de largo en sus tareas. Germán Rodríguez es el que dice así, que es el jesuita. ¿Quién es el buen samaritano? El contemplativo, que supo ver al herido y que supo parar. En ese sentido, sí me parece que, cierro diciendo, una de las preguntas que, bueno, por tiempo, que proponía era, bueno, ¿y usted qué dificultades experimentamos? Y yo estoy muy de acuerdo con Byung-Chul Han. Yo leo a Byung-Chul Han no para decir, yo creo que estoy de acuerdo con su diagnóstico y yo participo de esa distracción permanente. Mi gran dificultad es la distracción. Y les cuento una breve historia. 2 monjes, uno mayor y uno menor, van caminando y el menor, que es como está como en la formación, le pregunta al mayor, maestro, y le da el nombre en japonés que yo no sé pronunciar, maestro, estoy preocupado porque yo
a ti no te veo meditar. Nosotros vamos todas las mañanas al dojo o a la capilla a meditar 1 hora y a ti no te vemos. Maestro, ¿por qué no meditas? El maestro mayor lo mira, le agradece por su preocupación y le responde, ¿es que acaso me ves distraído? Miren, el propósito de la meditación, la plenitud de la meditación es no tener que meditar. No tener que meditar. Yo necesito todavía meditar. Necesito sacar mi tiempo por la mañana, porque yo soy más bien diurno y no lo puedo hacer todos los días. Tengo que sacar el tiempo. Cuando pasan 2 días, yo no sé si ustedes han experimentado la sed o el hambre. ¿Dónde se siente la sed? El cuerpo la siente. Yo así a veces siento la sed de la falta de meditación. Pero eso no lo digo como una virtud. Al contrario, es la señal de que me falta todavía mucho camino, porque estoy distraído. Cada cuanto yo me pregunto, estoy plenamente atento a una persona. Yo tengo que atender muchas personas, estudiantes, profesores, etcétera, todo mi día. Yo al final del día me pregunto, ¿en cuántas de las conversaciones que tuve estuve plenamente atento? La atención, decía Simone Weil, es la mayor expresión del amor, la atención. ¿Cada cuánto la ofrecemos? Perdón. Sí. Yo, si estoy distraído. Para que vea. A propósito de 2 cosas quisiera comentar. La primera es eso que decías. Me gustaría expresarlo en estos términos. La oración que practicamos nos abre a vivir en la oración que somos. Nosotros somos parte de una danza cósmica del amor. A eso los padres capadocios le decían perijoresis, que es una danza de la Trinidad. Nuestra existencia es eso. Ahora, para poder vivir en esa oración que somos, está la oración que practicamos, que paulatinamente y sobre todo sin que nos demos cuenta, nos va disponiendo a tener las mismas respuestas afuera de la oración que en la oración. Porque los grandes retos que se nos presentan en la vida, nos vamos dando cuenta que nos piden lo mismo. Callar y percibir y a veces padecer nuestra propia incomodidad y acogernos en cada circunstancia, ¿no? Gradualmente la práctica nos va mostrando que la vida pide las mismas respuestas que lo que hacemos en la oración. Retornar, soltar, confiar, ofrecernos, disponibles en cada momento para Dios, de manera que nuestra vida sea una ofrenda de amor y en ese sentido podamos en todo amar y servir. Sobre el cansancio me parece que esto es un punto muy importante, porque primero tenemos una sociedad con unas complejidades en ese sentido. Segundo, porque todo el que está cansado cree que es culpa de las circunstancias y las coyunturas. O sea, una mirada que se vuelca a lo exterior para evadirse de lo interior. Y porque el sentido, me parece a mí, de que el tercer mandamiento en el decálogo sea descansar. El quinto es no matar y el tercero es descansar. Eso tiene, bueno, por lo menos alguna perplejidad. De pronto, Señor, hubieras podido poner un poquito más arriba esto de matar. ¿Qué tiene que ver eso?
Yo creo que el descanso es tan importante y yo creo que parte de nuestras crisis espirituales de nuestro tiempo es el cansancio. Porque el descanso es la condición de posibilidad de la vida espiritual. Por eso está tan alto ahí. No es para descansar para poder ir a misa. Ese no es el espíritu del mandamiento, que no había misa. No es para poder ir a la sinagoga, no. Es para que el descanso sea el culto de la libertad humana. O por lo menos así lo expresa el libro del Deuteronomio. El séptimo día descansarás porque fuiste esclavo y el Señor te rescató. O sea, quien vive descansado celebra el don de la libertad. Quien vive cansado es el síntoma de la esclavitud. ¿De la esclavitud de qué? Bueno, de muchas esclavitudes. De la esclavitud del tener, de la esclavitud del parecer, de la esclavitud del lograr, de la esclavitud de vivir en constante rechazo de la realidad de nuestro propio límite. Somos tan pobres que necesitamos descansar. Cuando uno está cansado es porque tiene un sobregiro de actividad y de capacidad, porque quiere hacer más de lo que puede hacer y como no se puede, siempre vivo en sobregiro. Es muy importante conocer esos sobregiros y conocer qué es lo que estamos buscando. Las motivaciones más profundas se ocultan fácilmente. Por eso es que a veces solo años después uno se puede preguntar frente a los errores más atroces que ha cometido, ¿yo qué estaba buscando con eso? En el momento no, en el momento uno cree que está buscando otra cosa, pero a veces el tiempo dice, ¿yo qué estaba buscando? Y yo creo que pasa un poquito eso en el tema del cansancio, ¿no? Muchas veces la vida espiritual no florece porque estamos cansados. Antes de irme a la práctica me hiciste pensar en algo cuando hablabas, Juanfra, y es cuando uno entra, no me acuerdo cómo lo dijiste ya, pero cuando uno entra en ese espiral, y me pasa permanentemente y siempre siento que son cosas todas positivas, porque además son cosas todas positivas. Y yo siento que todos tenemos un punto ciego en nuestra vida y especialmente en nuestra vida espiritual. Y siempre caemos con lo mismo. Y quiero que hablemos brevemente de la importancia del acompañamiento, o sea, de tener alguien con quien uno pueda reflejar. Seguramente quienes han hecho ejercicios espirituales pues saben cómo es ese reflejo, que es distinto en la oración contemplativa, pero con quien uno pueda reflejar y poder ver ese punto ciego, o cuando está entrando en ese bucle del que uno no se da cuenta. ¿Cómo ha sido tu experiencia acompañando? ¿Cuál es la importancia que le das al tema del acompañamiento? Muy bien. Yo creo que el acompañamiento tendría como dos matices en este sentido. Uno, la guía. Uno podría llegar y pararse en el borde de los Himalayas en Nepal y decir, yo quiero llegar al Everest, pero lo quiero hacer a mi manera. Yo quiero subir a mi manera. Yo no voy a contratar a nadie, yo lo quiero hacer como yo quiero. ¿Sí? Que es, pues, la probabilidad de llegar es mínima. Hay que ir con alguien que ya haya subido. Mejor ir con un Sherpa que le dice, oiga, por aquí no, por aquí sí, métese por acá, aquí esa parte es peligrosa, por ahí no es, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, la espiritualidad requiere una actitud discipular para saber dejarse guiar y no para ir por mi camino. Perdónenme como yo lo voy a decir, yo soy un poquito mal hablado y si alguien se ofende les pido perdón, pero mi camino vale huevo.
Es que para mí, no, mi camino vale huevo, yo lo que quiero es llegar al Everest, no quiero es retransitar mi camino. Mi camino, sí, se me irá mostrando, pero mis opciones y mis deseos y mis maneras, eso hay que relativizarlo mucho para tener un espíritu que pueda acoger también un camino y poder ser guiado en ese camino por otro. En este caso, digamos el elemento común, diría yo, por Ignacio, por Yalix, pero en últimas por Cristo. En últimas es una actitud de discípulo que sabe dejarse guiar. Y en ese sentido, la presencia de otro que acompaña, pero que también guía. Pero luego también porque en la práctica, yo recuerdo mucho una señora que fue a hacer ejercicios de contemplación a Villa Claver, y ella decía, ay, yo veía esa foto y eso se veía tan rico, qué delicia, eso debe ser espectacular. Y al segundo día hasta que se arrancaba los pelos, ¡ah, qué va a hacer! Porque en esa desnudez y en ese silencio, pues es como si uno se pusiera unas gafas que le permiten ver y cartografiar sus enemigos. Los que están adentro, ¿no? Yo sé que hay muchas personas para quienes esos salmos de los enemigos les resultan muy fuertes. Aplasta a mis enemigos. Y no sé qué. Pero cuando uno se va dando cuenta que los enemigos están adentro, incluso que yo soy el estorbo, el enemigo muchas veces de esas cosas. Ignacio lo llama el enemigo de la naturaleza humana. ¿Sí? Mis enemigos. Pues ese es un proceso en el que camina uno, como lo decías tú, con los puntos ciegos y se tiene que ver la cara, no hay cómo evadirse de eso, no hay cómo esconderse ahí sentadito, calladito, no hay dónde meterse. En la cotidianidad vienen estos sentimientos y estas cosas y estas sombras y uno se puede refugiar en Netflix, se puede refugiar en WhatsApp, se puede refugiar en alguna actividad, se puede refugiar en el trabajo. Pero en este estado de desnudez del alma, que es exponerse y ponerse en las manos de Dios, no hay dónde esconderse. Y en ese dónde esconderse, pues vamos encontrándonos también. Esto no es un camino progresivo en el que todo gradualmente vamos profundizando y se va volviendo cada vez más pacífico. Me parece incluso que es al revés. Muchas veces vamos progresando, vamos adentrándonos y entre más nos vamos metiendo, más nos damos cuenta, incluso sobre esas cosas que creemos resueltas. Yo creo que una de las grandes, o la mayoría de las crisis espirituales se dan cuando uno dice, pero si esto yo ya lo había trabajado, si yo ya había quemado unos papelitos en los ejercicios, y yo esto ya fui a psicoterapia, yo esto ya lo tenía resuelto, ¿sí? Porque al final, ante todo, hay un rechazo de nuestra propia fragilidad y de nuestra propia vulnerabilidad. Entonces guardamos esas cosas por allá en un depósito, cerramos ese cuarto, le echamos llave, ponemos una biblioteca al frente y un piano para que uno nunca tenga que entrar ahí. Pero bueno, hay unos momentos que uno se pone valiente y dice, bueno, voy a ir a los ejercicios espirituales, voy a ir a psicoterapia, voy a hacer el curso de tatán. Y se mete uno y entra uno a ese cuarto y lo ve, pero con la esperanza de que no tenga que volver a entrar ahí. Bueno, está bien, me meto, pero ya. Porque en últimas queremos controlar. Y ahí en nuestra sombra escapa nuestra posibilidad de controlar. Y esto tiene mucho que ver con otra cosa, me voy a desviar un poquito lo del acompañamiento, y es que nosotros estamos sosteniendo la vida. Y a las familias, y la empresa en la que trabajamos, y la facultad en la que servimos, y la iglesia misma, vivimos creyendo que estamos sosteniendo. Y eso es como si yo me paro aquí con esta pared, o allá en esa pared, a sostener esa pared y a hacer fuerza. Me canso, pero no estoy haciendo nada. Porque lo que nos va mostrando este camino es que no estamos sosteniendo nada, sino que estamos siendo sostenidos. Que somos sostenidos por Dios. Y en ese ser sostenidos y en ese encontrarse, el diálogo espiritual cumple un papel muy importante. El poder conversar con alguien
No tiene que ser pues el maestro más iluminado aquí, el padre Víctor Ricardo, que ese sí ya alcanzó la plenitud de la sabiduría divina. No, basta, y muchas veces basta incluso. Yo he tenido esta sensación. A veces estaba en ejercicios contemplativos yo alguna vez y el jesuita que me acompañó me dijo, oye, yo no conozco esto, pero pues podemos charlar. Y igual me sirvió un montón, porque es en el verbalizar, esa es la contracara, la palabra y silencio no son dos cosas opuestas, es la contracara, ¿no? Entonces en el hecho de poder verbalizar con otro, me permite tomar conciencia de lo que voy viviendo y el acompañante empieza a tener ese papel en el que va dando como toques de atención para que no se desvía lo que estemos haciendo. Yalix dice que él es muy monótono en su libro. Dice, usted si va a leer este libro por leerlo, por curiosidad, le va a parecer aburridísimo, porque siempre digo lo mismo. Y es porque en últimas el acompañante en este camino siempre dice lo mismo. No se olvide que estamos ofreciéndonos, no hay que lograr nada, hay que entregarse y hay que soltar, y hay que confiar y entregarnos en las manos de Dios. Y eso nos va también llevando más profundo dentro de nosotros mismos. La práctica. Perfecto. Yo creo que, pues primero agradecerles por la conversación. Y la idea es, como les había anunciado al inicio, que pudiésemos terminar con una práctica de 10 minutos y que luego podamos tener un espacio de compartir con el vecino, o entre tres, qué sentimos, cómo estamos, cuáles son las dificultades, qué nos resuena. Entonces, no sé si quieran dar algunas instrucciones. ¿Tú quieres? No, es que voy a pagar. ¿Cómo? ¿Quieres dar las instrucciones? No. ¿Quieres que yo la dé? Bueno, muy bien. Está bien. Yalix propone que el camino tenga presente la percepción tres cosas. Pero si no fuesen las tres y solo una, está bien. Pero yo les digo las tres y si esto es como manejar, ¿no? Cuando uno está aprendiendo a manejar, que le dicen meta segunda, ponga la direccional, saque el clutch, prenda el parabrisas, espere tantico. Entonces, no hay que dejarse abrumar. Pero Yalix propone tres anclas de la percepción. La primera es el ritmo de la respiración, que si quisiéramos, intuyo yo, es el ancla del espíritu. Atender el ritmo natural de nuestra respiración, no controlar, no respirar hondo, no. Ya estamos respirando, sin esfuerzo. Entonces, atender, escuchar, percibir la respiración. La segunda, él le da un papel muy importante a las manos. Percibir las manos, o particularmente el centro de la palma de las manos, y por eso sugiere poner las manos enfrentadas, ahorita como les salga natural. Aquí. Bueno, las manos enfrentadas y atender las manos. Las manos, hay muchas investigaciones sobre el papel de las manos en la evolución del cerebro humano, ¿no? De la actividad manual. Las manos son el ancla del cuerpo. Y por último, pronunciar una palabra acompasada con la respiración, que podría ser Jesús, es lo que propone Yalix. Al momento en el que exhalamos, decimos interiormente Jesús. Y esta sería el ancla del alma, o el ancla de la psique, que queda como amarradita, porque si estamos atendiendo lo que estamos diciendo, no podemos atender lo que estamos diciendo y pensar en las cuentas bancarias al mismo tiempo. Entonces es como que la palabra funciona como un ancla en tanto que nos lleva a la profundidad de lo que somos. Entonces, si quieren atender alguna de estas, si ya lo vienen haciendo con las tres, perfecto. Si no, cojan una de estas, o si fuese incluso un ejercicio más simple, solo escuchar. Escuchar. Aquí se escuchan los aires, se escucha por allá un poquito la séptima, se escucha algún sonido del edificio. Bueno, escuchar como un acto de ofrenda a Dios.
A mí me gusta proponer empezar siempre la práctica con la oración con la que Ignacio arranca el camino contemplativo en los ejercicios, que es una oración de ofrenda. Entonces les propongo que lo hagamos así. Quienes la sepan, únanse. Quienes no la sepan, la pueden seguir en silencio. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo otorgo. Todo es tuyo. Dispón según toda tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta.